Ya estamos de regreso con más Iquique al día y ahora estamos con nueva invitada. Estoy hablando de Macarena Santos, cirujana dentista, quien nos acompaña el día de hoy. Ella es de la casa, yo soy aquí la que el día de hoy está invitada. Así que, ¿cómo estás, Macarena? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí estamos pasándola súper bien en realidad. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Ah, qué bueno. Pero cuidado, no vengo... Karim, cuidado. Pero no, vamos a darle un mensaje. No vengo con serrucho en mano. Ah, porque solamente... yo soy la primera con el serrucho. Tenés que sacar a Karim después a mí. Me dijeron, algo me contaron por ahí que estoy en lista de espera. Claro. Estoy en lista de espera. Bueno, Macarena, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante y yo creo que más de uno le interesa, que es el tema de las caries. ¿No es así, Macarena? Sí, vamos a hablar de las caries. Ya hemos hablado antes de las caries, pero vamos a repasar porque siempre es la patología que más vemos. Por supuesto que sí, y es lo que más preocupa además. Claro, porque ¿cierto? es lo que más duele. Sí, yo creo que más que preocupar es porque lo que más duele nomás. Y es lo que pasa, que en general una persona se deja, empieza con una cosita y deja hasta cuando ya no hay más remedio. Claro, ya ¿cierto? Cuando está el hoyo grandote o cuando le duele, ahí es cuando van al dentista. Entonces es importante detectarla antes. ¿Cómo se produce una carie? En primer lugar, tiene que haber factores que se reúnan en boca, como son un huésped susceptible, que haya placa bacteriana que se acumule, es decir, los restos de comida que se mantienen ahí. Esto genera un medio ambiente ácido que es propicio para las bacterias. Ya la colonización bacteriana, todos tenemos bacterias, pero cuando se presenta en un huésped susceptible, cuando hay placa bacteriana, mugrecita que no se elimina, la caries comienza. Ahora también hay gente que es más propensa a tener caries. Claro, como para todas las enfermedades, porque hay gente que se cepilla todos los días y tiene muchas caries, y hay gente que no se cepilla tanto pero no tiene tantas caries. Ya, pero siempre el factor etiológico es la mala higiene. ¿Son contagiosas las caries? Son contagiosas, es una enfermedad infecto-contagiosa, pero se transmite, por ejemplo, de la mamá al hijo. Cuando la mamá le prueba la comida con la cucharita para ver si está muy caliente o si está correcta la temperatura, al probar o al limpiarle la mamadera chupando el tete, y se lo pasa al hijo, le está transmitiendo las bacterias. ¿Es un mito entonces de que una persona por dar un beso pueda contagiar caries? No. Las caries necesitan todo un medio propicio para presentarse. Ya, pero sí las bacterias principalmente se transmiten de la mamá a la hija. Distinto a bacterias de otras enfermedades bucales como la de la periodontitis, ya las enfermedades de las encías, estas sí se transmiten de una persona a otra de forma más directa. Ya las caries generalmente se van a transmitir desde la mamá al hijo. En la época de lactancia, perdón, en la época también de embarazo, es importante que también una madre tenga su dentadura sana. Es súper importante, porque de hecho es una garantía explícita de salud, ¿ya? Es GES. Y el auge cubre esto en las embarazadas, la salud bucal, porque va a prevenir a que cuando la guaguita nazca le transmita tantas bacterias o el periodo de ventana en el que se genera esta transmisión se atrase, ¿ya? Y bueno, las enfermedades periodontales, esas sí afectan directamente en el embarazo. Incluso hay estudios que demuestran que hay partos prematuros en esta. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso siempre yo le hago harto hincapié en lo que es la prevención con respecto a la técnica de higiene. Ahora, perdón, Macarena, bueno, ya estamos viendo algunas imágenes de cómo se produce una carie, que es lo que tú nos estabas comentando. Claro. Ahora, el tiempo determinado, ¿hay un tiempo determinado en el cual va aumentando esta carie? Desde que inicia una caries hasta que empieza a haber sintomatología, es decir, hasta que el paciente le empieza a molestar, que hay sensibilidad, que hay dolor porque come chocolate o por algo cosas helado, muy dulces, helado, que se deba a caries, porque hay sensibilidad por distintos tipos, pero cuando se debe a caries pasan alrededor de 8 años. Hay gente que es mucho más rápido. Como todas las enfermedades, va a depender del avance que tenga cada uno, pero en promedio se demora 8 años desde que empieza una caries hasta que empieza a haber sintomatología. Puede ser que una persona, como dices tú, tarde en sentir ese dolor, ese dolor agudo. A veces incluso gente que se queja hasta con dolor de oído por el dolor de muela. Claro, o sea, desde que comienza la caries, como te decía, son 8 años para que empiece a tener sintomatología. Pero a veces los pacientes no tienen dolor, no tienen sintomatología, no sienten nada y de todas maneras la infección avanza. Aquí en esta imagen vemos, bueno, el primero es un diente sano, se ve el esquema de un diente sano y la caries comienza con una desmineralización del diente. El diente en constante
está constantemente liberando mineral y captando mineral con la saliva. Ya es un flujo constante. Entonces, cuando el mineral que libera es más que el que capta, se empieza a desmineralizar el diente y ahí comienza la caries. Y hasta ahí es donde uno puede revertir. Si aplicamos geles de flúor, ya por eso en los niñitos pequeños siempre aplicamos geles de flúor como prevención. Por eso, y también generalmente las caries nosotros las vemos o se producen en las partes traseras de la... Porque hay más dificultad de higiene. De higiene. Porque no nos cepillamos es más bien. difícil encontrar una carie en las partes de delante de la dentadura. Claro, porque de todas maneras hay, pero nosotros en general los pacientes se preocupan de que esto se vea limpiecito, se vea bonito. Por eso es más difícil ya de que haya caries, pero de todas maneras hay. Entonces, una vez que se desmineraliza el diente, ya cuando empieza a generarse una cavitación, un hoyito en el esmalte, estamos hablando de una caries de esmalte o una caries incipiente. Ahí es más fácil el tratamiento. Ahí es más fácil porque basta con desgastar un poquito y poner una resina que es muy fluida para sellar. Igual que los sellantes. Es algo que no es invasivo, ya es mínimamente invasivo y el tratamiento no requiere anestesia, no requiere nada. Es mucho más fácil. Pero a medida que va avanzando el tiempo, ya empieza a afectar, llegando a la dentina, que es el tejido que está debajo del esmalte. Cuando ya afecta a la dentina, la caries se va, pero por un tubo, como se dice. Avanza mucho más rápido. Y ahí hay que aplicar el famoso tratamiento de endodoncia. El tratamiento de conducto. ¿El tratamiento de conducto sí, que dices tú? El tratamiento de conducto, el tratamiento endodóntico se utiliza cuando ya esa caries en la dentina profundiza mucho. Porque al principio de la dentina, sí, y nos imaginamos que la dentina la vamos a dividir en 3 tercios. El primero es el más superficial, que está más pegado hacia el esmalte, ahí no hay sensibilidad. Cuando estamos en el tercio medio de la dentina, podría haber un poco de sensibilidad, pero las molestias, cuando ya está el tercio que está más cercano al nervio, ahí las molestias son terribles. ¿Ya? Y ahí es cuando ya es muy probable que se requiera un tratamiento de endodoncia, aunque no esté contaminado todavía el nervio. ¿Por qué? Porque está muy cercano. Entonces el margen de error que nosotros tenemos que sacar, el margen de tejido sano que hay que sacar al hacer una tapadura, nos hace llegar al nervio igual. Y ese nervio está ya inflamado. Aunque la caries no haya llegado al nervio, ya está inflamado, por lo tanto hay que hacer un tratamiento conducto. ¿Hasta qué extremo se recupera una dentadura? O sea, ¿cuál es lo máximo que puede aguantar en este caso una pieza con una carie? A ver, porque hay piezas, me imagino yo, que ya es imposible poder salvarla y ahí ya solamente es la extracción. Claro, va a depender, uno, del lugar en que se genere la caries. Por ejemplo, si estamos en un nivel cervical, es decir, entre el límite del diente que está junto con la encía, si empieza a ser una caries radicular en la raíz, ya esa no hay salvación. Ya, aunque no sea muy grande, o que no haya afectado a la pulpa. ¿Por qué? Porque obturar eso requiere que rebajemos la encía y por lo tanto perdemos la estabilidad del diente que está bajo la encía. ¿Y en qué instancias se llega, además del dolor de muela, a la hinchazón de la cara? Ya, en la imagen, en la cuarta esquema que había, ¿sí? Se mostraba que aquí. Ahí, sí. Te fijas que la caries en el esquema está lo negro que ya está llegando al nervio y abajo hay una línea naranja. Sí. Ya, eso quiere decir de que la infección ya traspasó el diente y está afectando el periápice, es decir, lo que rodea el diente, el huesito. Cuando ya afecta el huesito y se empieza a difundir la inflamación, ya llega el paciente con una hinchazón de cara, con un aumento de volumen, con aumento de la temperatura, que ya le duele toda la cara. Cuando son los dientes superiores, incluso puede afectar párpados. Yo he tenido pacientes en que ya empiezan con diplopia, es decir, empiezan a ver como con estrabismo. ¿Por qué? Porque la infección va difundiendo por todos los caminos. Ahora, también es complicado llegar a esa instancia, o sea, por supuesto. Hay complicaciones. Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Después de un absceso que está rodeando el diente y se empieza a difundir, generamos un absceso que es más grande, incluso llegando a flegmón, donde esto sí o sí tiene que ser hospitalizado. Ok. Ahora, y generalmente pasa, no sé cuál será las personas esperan hasta último momento, ya cuando ya el dolor es intenso, ya no es insoportable. Recién va al dentista y a buscar alguna solución. Claro. Ahora, en esa instancia se saca, se extrae esa pieza, se hace un tratamiento previo.
¿Cómo se evalúa también esa situación? Bueno, hay que ver Macarena? el diagnóstico. Al momento del diagnóstico uno tiene que ver si es factible hacer una tapadura en ese diente, obturar ese diente, uno trata de salvarlo. Si necesita un tratamiento de endodoncia, un tratamiento de conducto y posterior una rehabilitación, y aún así y sabemos que vamos a poder salvar ese diente, que el pronóstico va a ser bueno o por lo menos moderadamente bueno, uno trata de salvarlo. Ahora, si el diente uno sabe que obturándolo, haciendo un tratamiento de conducto, al año se va a fracturar porque queda muy débil o porque no queda con una estabilidad fija, igual que poner una bandera en el suelo. Si yo no tengo una base sólida bajo tierra que quede oculta, la bandera se va a caer. Lo mismo pasa con los dientes. Si la raíz queda muy pequeña de lo que está afirmada bajo hueso, sabemos que ese pronóstico es malo. Por lo tanto, la extracción va sí o sí. Entonces va a depender del futuro que uno le vea a esa pieza con o sin tratamiento, si es que la logra salvar o no. Ahora, en el caso también de los niños, es importante una buena limpieza y evitar, porque los niños comen mucho dulce, Claro. comen bastante cosas, entonces me imagino yo que es mucho mejor, obviamente, prevenir este tipo de enfermedades con una buena higiene bucal. Claro, siempre, para todos. Y sobre todo los niños, ellos no tienen mucha motricidad, entonces, como he recalcado otras veces, la mamá tiene que después repasar la limpieza. Supervisar la limpieza, Claro. ¿cierto? Y por supuesto, después de cada comida, Lavarse los dientes. los dientes y ahí vamos a tener una buena salud bucal. Claro, justamente, eso es lo importante. Macarena, un gusto haber compartido contigo. Igual. Aprender también de todo esto y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Te parece? Nos vemos. ¿Ya, Macarena? Que estés bien. Que estés muy bien. Un gusto. Nosotros hacemos una pequeña pausa, la última ya, y regresamos con más Iquique al día. Do